Buenas tardes, estimados especialistas. El día de hoy vamos a trabajar la videoconferencia con información de la primera sesión, taller del programa de reforzamiento pedagógico. Esta primera sesión, estimados profesores, va a ser desarrollada con textos argumentativos de formato continuo. Bien, siguiendo la estructura planteada por la sesión, vamos a repasar rápidamente las capacidades y los indicadores que se va a trabajar con los estudiantes en esta sesión. Bien, estas capacidades se van a repetir a lo largo de todas las sesiones, profesores. Tenemos el recupera, el infiere y el reflexiona. Las vamos a encontrar en la primera parte de la sesión. Con respecto a los indicadores, tenemos el localiza. ¿Qué es lo que va a localizar el estudiante? Información relevante. No hablamos aquí de ideas principales ni de ideas secundarias. Simplemente hablamos de información relevante, información importante que le va a servir luego para poder comprender y contestar las preguntas planteadas en la ficha. En la capacidad infiere tenemos el deduce. Primer indicador, deduce significado de palabras. Luego tenemos el reflexiona con el explica, ¿no? ¿Qué es lo que va a explicar? El uso de recursos textuales. En la segunda capacidad del infiere, no solamente el estudiante va a deducir significado de palabras, también va a deducir el propósito del texto y finalmente va a deducir el tema del texto. Bien, profesores, entonces, indicar a los maestros que es muy importante tomar en cuenta las capacidades y los indicadores que la sesión nos está indicando trabajar. Si nosotros leemos la sesión, vemos que en la secuencia didáctica, en la parte del inicio, se propone un trabajo en equipo, es decir, agrupar a nuestros estudiantes en equipos de trabajo, con el fin de darles actividades que desarrollen a través de estrategias. ¿Qué es lo que se pide en estas actividades, profesores, en la parte del inicio? Se les pide a los estudiantes que realicen actividades. Son dos las actividades que ellos deben realizar. Y las dos actividades apuntan a la inferencia. Es decir, nuestros estudiantes agrupados en equipos de trabajo van a desarrollar dos actividades que lo que se busca lograr es que ellos infieran. ¿Bien? Rápidamente, ¿en qué consiste la comprensión inferencial? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin de trabajar la inferencia con ellos? La comprensión inferencial, estimados maestros, consiste en extraer conclusiones y conjeturas, hipótesis, ¿en base a qué? En base a información implícita que se dispone en el texto. La lectura inferencial nos lleva a descubrir información no explícita, ¿no? La información que los estudiantes van a adquirir o van a reconocer, van a identificar en esta comprensión inferencial
es de información que no se encuentra de manera explícita, no aparece escrita en el texto. En el texto no todas las ideas están expresadas de manera explícita. Vamos a encontrar también información expresada de manera implícita y es ahí donde ellos van a trabajar. Hay ideas que se necesita, dice, sobreentender para poder comprender. Bien, algunos ejemplos de este proceso de inferencia, de esta estrategia, de esta capacidad. Para comprender mejor el concepto de inferencia, vamos a presentar algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, si observo que Pedro usa lentes, entonces infiero que tiene problemas visuales, ¿no? Si observo que muchas personas salen de abrigo, infiero que hace mucho frío fuera de la casa, ¿no? Si mi papá está furioso, infiero que me llamará la atención. Si Tania lee un libro, infiero que Tania es una mujer inteligente y culta. ¿Se dan cuenta, profesores? Este es un ejercicio que podríamos también adicionar a los ya propuestos en la sesión para que los estudiantes practiquen esta capacidad, ¿no? Esta capacidad del infiere, que es realmente una de las que junto con el reflexiona son pues las dos capacidades que aún tenemos mucho que trabajar con ellos. Y nosotros lo que podemos hacer en el acompañamiento a los maestros es sugerirles diversas actividades, diversos ejercicios que les permita a ellos trabajar esta capacidad con los estudiantes. Y creo yo que este ejercicio, estos ejemplos nos pueden servir para que los estudiantes practiquen un poco esta capacidad. Bien, maestros. Entonces, avanzando con la secuencia didáctica de la sesión, lo que acabamos de repasar es justamente la primera parte de la sesión, el trabajar actividades en equipo con los estudiantes, actividades donde ellos van a hacer ejercicios de inferencia. Vamos ya a la sesión, al desarrollo de la sesión en sí. El texto que el maestro va a trabajar con los estudiantes es un texto argumentativo. ¿Por qué los colegios deben enseñar nutrición? Bien, yo creo que no está de más hacer un repaso, ¿no? Hacer un recordaris de qué son los textos argumentativos, cuál es el propósito de los textos argumentativos, cuál es el objetivo, para qué es que nuestros estudiantes van a leer este tipo de texto. Bien, esta información yo creo que es importante más que nada para la reflexión, profesores. Dice, sobre los textos argumentativos, no existe, como con los textos argumentativos, la misma familiaridad que la que se posee con otro tipo de textos. Es decir, en las escuelas comúnmente trabajamos textos narrativos, trabajamos textos expositivos, son los textos más comunes. Los textos argumentativos, los instructivos, son los que menos trabajamos. Bien, entonces, estos argumentativos no son los estudiantes no están muy familiarizados con este tipo de textos. Es bueno hacerlo, es necesario hacerlo. Dice que la argumentación debería privilegiarse en las instituciones educativas. De ahí la importancia de propiciar situaciones en las que nuestros estudiantes debatan, profesores, ¿no? En la que nuestros estudiantes discutan, pero de manera inteligente, el que se busque explicaciones, el que ellos reflexionen sobre la realidad, el que ellos opinen, den su punto de vista, pero siempre argumentando, siempre sustentando el porqué. Eso es importantísimo, profesores, para también poder lograr esta capacidad, esta última capacidad en la que hay mucha debilidad en nuestros estudiantes, que es la de reflexión.
Entonces, al trabajar este tipo de textos, nosotros vamos a ayudar muchísimo la parte o la capacidad del reflexión. Muy bien. Características de los textos argumentativos. La argumentación no suele darse en estado puro, suele combinarse con la exposición. Eso es verdad, estimados profesores. Ya no vamos a encontrar textos puros, es decir, netamente argumentativos, netamente descriptivos, no. Lo que vamos a encontrar ahora de repente en mayor porcentaje es argumentativo, pero vamos a encontrar algo de explicación, de descripción, inclusive muchas veces vamos a encontrar hasta narración. Es decir, eso dejar claro en los estudiantes y en los maestros que ya no encontramos textos puros. La finalidad del autor es probar o demostrar una idea. Cuando un autor, un escritor, una persona que produce un texto argumentativo, en ese texto argumentativo, él demuestra, él propone una tesis, un punto de vista, ¿no?, en relación al tema que está tratando el texto. Y lo que él pretende es persuadir, el objetivo de él es persuadir al receptor sobre determinados comportamientos o conductas en relación a su opinión, ¿no? Quien escribe, quien produce su texto argumentativo de un tema en especial, lo que él pretende es dar su opinión y al mismo tiempo argumentar, sustentar esa opinión, pero con argumentos, profesores, con razones objetivas, concretas. Eso es importante resaltar en nuestros estudiantes. La argumentación se utiliza en variedad de textos. Claro, eso también recalcar en nuestros profesores que trabaje con los estudiantes en los diversos textos que contienen argumentación. Por ejemplo, cuando leemos un ensayo o cuando producimos un ensayo, estamos trabajando un texto argumentativo, ¿no? Cuando leemos textos periodísticos como, por ejemplo, un artículo de opinión, es un texto argumentativo porque se está emitiendo una opinión, se está emitiendo una posición con su respectivo argumento. Y dice, y en algunos mensajes publicitarios, por supuesto, en los mensajes publicitarios también vamos a encontrar argumentación porque nos invitan, ¿no?, a consumir algún producto, pero nos argumentan, nos dicen el por qué debemos consumir ese producto y no otro. Entonces, maestros, qué importante es que se aproveche este momento en la sesión taller para recalcar a los estudiantes que realmente ellos están leyendo siempre textos argumentativos. Bien, el texto argumentativo se organiza en 3 apartados. Este es importante, profesores, porque es lo que tenemos en la sesión. En una parte de la sesión se pide que los estudiantes identifiquen la estructura, identifiquen los apartados de un texto argumentativo. Y ellos, a través de las estrategias, a través de la técnica del subrayado, van a identificar los párrafos que corresponden a la introducción, el párrafo que corresponde al planteamiento de la tesis, los párrafos que corresponden a los argumentos y finalmente el párrafo que va a corresponder a la conclusión. La introducción, su mismo nombre lo está indicando, es la parte introductoria, es el párrafo en el que se presenta el tema. Algunas veces en ese mismo párrafo vamos a encontrar la tesis, en otras oportunidades no. Solamente es la presentación del tema y ya en el siguiente párrafo vamos a encontrar la tesis. Bien, ¿qué nos dice el PPT con respecto a esta parte, a este apartado? Nos dice, la introducción parte de una breve exposición, de una breve presentación, podríamos decir también, en la que se intenta captar la atención del destinatario y despertar en él una actitud favorable.
Bueno, definitivamente, ¿no? Si yo en un texto argumentativo expreso, manifiesto mi posición, mi punto de vista con respecto a un tema, lo que yo quiero es pues despertar en quien me lee o quien me escucha una actitud favorable hacia mi punto de vista, pero repito, a través de mis argumentos. A la introducción sigue la tesis. ¿Y qué es la tesis? No es más que la idea en torno a la cual se reflexiona. Luego viene la parte del desarrollo. En el desarrollo vamos a encontrar a los argumentos. Es importante también, profesores, y necesario compartir con los maestros el principio de que en un párrafo comúnmente vamos a encontrar un argumento. Es decir, si el texto argumentativo tiene 3 párrafos, por lo general, me estoy refiriendo al cuerpo, al desarrollo. Si el desarrollo consta de 3 párrafos, comúnmente vamos a encontrar entonces 3 argumentos, ¿no? Un argumento en cada párrafo. Puede haber textos también en el que no es así, pero por lo general se presenta de esta forma. Luego, para cerrar el texto tenemos la conclusión. La conclusión es la parte final y contiene un resumen de lo expuesto. Es decir, profesores, en la conclusión se vuelve a expresar la tesis de otra manera, con otras palabras, parafraseándolo, y esa tesis se refuerza con el o los argumentos más importantes desarrollados a lo largo del texto. Eso es lo que nosotros vamos a colocar, redactar, escribir o leer, apreciar en la parte final del texto argumentativo. Profesores, estos 3 apartados es lo que nuestros estudiantes deben identificar en esta sesión. En la sesión se pide que ellos, a través de llaves, encierren los párrafos e identifiquen las partes de un texto argumentativo: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Como tal, pareciera más un texto expositivo. ¿Qué es lo que le va a dar con mayor precisión el concepto de argumentativo? Cuando hablemos dentro de la introducción, dentro del desarrollo, hablemos de tesis y hablemos de argumentos. Muy bien. En este PPT, profesores, vamos a encontrar información relacionada a la lectura comprensiva propiamente dicha, ¿no? Es decir, tengo el texto argumentativo, ¿qué estrategias, cómo voy a hacer para poder identificar la información más relevante de un texto argumentativo? Les decía al inicio, profesores, aquí ya no usamos ideas, el término o la expresión ideas principales, ideas secundarias, ideas temáticas. No, cuando nosotros leemos un texto argumentativo con los estudiantes, vamos a pedir que se identifique a través del subrayado la tesis, los argumentos, la conclusión. A ver, ¿qué nos comparte el PPT? El PPT nos dice, en la lectura comprensiva propiamente dicha, la idea es analizar el texto aplicando la técnica del subrayado. Esta técnica nos va a permitir identificar información. Información, profesores, que nuestros estudiantes deben jerarquizar. Eso también es otro aspecto muy importante, profesores. Una vez que ellos resaltan, identifican la tesis, los argumentos, y dentro de la conclusión, la tesis y los argumentos también, ellos deben jerarquizar estas ideas para posteriormente reorganizarlas, ¿no? Y ver y apreciar nuevamente la estructura de este tipo de texto.
Pasos para comprender un texto argumentativo. Para comprender el tema sobre el cual se habla, nos preguntamos, ¿de qué se habla? ¿De qué nos habla el texto? ¿Qué nos dice el texto? Ese es lo primero, es nuestro punto de partida. Una vez que tenemos identificado el tema, decimos, para conocer la opinión del autor. Repito, ¿no? En un texto argumentativo, ¿qué es lo que yo voy a identificar después del tema? La tesis. Bien. Si el tema es las drogas, por ejemplo, ¿de qué nos habla el texto? El texto nos habla sobre las drogas. Muy bien. ¿Cuál es la tesis con respecto al tema? ¿Qué nos dice el autor con respecto a las drogas? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su punto de vista con respecto a las drogas? Eso tienen que identificar nuestros estudiantes en el texto. Para conocer la opinión del autor, nos preguntamos, ¿qué dice sobre el tema? Siguiente paso. Una vez que identificamos qué dice el autor acerca de las drogas, el siguiente paso es identificar las razones, ¿no? El sustento del autor en relación a su punto de vista, a su opinión, a su tesis. Entonces, el tercer paso nos dice, para identificar las razones utilizadas para defender la opinión, argumentos, nos preguntamos, ¿por qué opina de esa manera? ¿No? ¿Por qué tiene esa opinión? Y ahí nuestros estudiantes van a comenzar a subrayar en cada párrafo el argumento. Bien, maestros, entonces aquí tenemos 3 puntos importantísimos en el trabajo de identificación de información del texto argumentativo en la sesión 1. Identificación del tema, identificación de la tesis, identificación de los argumentos. Bien, aquí podemos apreciar el texto que los maestros van a compartir con los estudiantes. Este es el texto del Aprendemos. ¿Por qué los colegios deben enseñar nutrición? Los estudiantes leen el título. En esta oportunidad no vemos imagen, porque comúnmente esta estrategia se trabaja apreciando, leyendo el título y relacionarlo con la o las imágenes que el texto propone. En este caso no tenemos imagen, solamente tenemos título. ¿Por qué los colegios deben enseñar nutrición? Muy bien, aquí lo que podemos pedir a nuestros estudiantes es que identifiquen palabras claves en el título. Colegios, enseñar, nutrición. Palabras claves. Encierren las palabras claves. En función a esas palabras claves, ¿de qué tratará el texto? Ahí ellos van a lanzar sus hipótesis. Colegios, enseñar, nutrición. Algunos de ellos dirán, profesor, es justamente, ¿no?, la enseñanza de una buena alimentación en los colegios. Es decir, que en los colegios nos deben enseñar también a alimentarnos bien. No solamente darnos información, no solamente darnos contenidos o hacernos competentes en diversas situaciones. También deben enseñarnos a alimentarnos bien, a comer bien. Ya en esta parte pues va a haber una lluvia de ideas, ¿no? Nuestros estudiantes van a dar sus opiniones, momento en el que el maestro debe rescatar, felicitar esos aportes y valorarlos, ¿no? Muy bien, una vez que se trabajó con el título, que se trabajó con las palabras claves y que ya los estudiantes lanzaron sus hipótesis en cuanto a de qué tratará el texto,
los invitamos a que hagan una lectura, ¿no? Una lectura general, una lectura global, silenciosa, individual, de reconocimiento, en el que ya en esa lectura ellos van a poder contrastar su hipótesis con la información que realmente le está dando el texto. Muy bien. Tenemos aquí la propuesta, maestros, tema, ¿no? ¿Cuál es el tema del texto? La importancia de enseñar nutrición en los colegios. Muy bien. Sobre la importancia de enseñar nutrición en los colegios, ¿cuál es la opinión? ¿Cuál es la posición del autor? Bien. Tenemos aquí, profesores, que con llaves los estudiantes deben identificar la estructura general del texto, ¿no? Lo que corresponde a la introducción, la parte que corresponde al desarrollo y la parte que corresponde a la conclusión. Pero al ser este texto un texto argumentativo, debemos enfocar a no quedarnos con la introducción, el desarrollo y la conclusión. Debemos apuntar a que el estudiante identifique dónde vamos a encontrar la tesis, que en este texto estamos viendo, lo encontramos en el segundo párrafo, ¿no? ¿Dónde están los argumentos? En este texto también vamos a encontrar 3 argumentos, profesores. Argumento 1, argumento 2, argumento 3. Y finalmente la conclusión. Tenemos a colores los dos aspectos, por llamarlo así, importantísimos en un texto argumentativo. ¿Dónde está la tesis y dónde están los argumentos? Eso es básico, maestros. Eso nuestros estudiantes inclusive podemos hacer que ellos usen lapicero rojo, lapicero azul, o de lo contrario usar resaltador según crea conveniente el maestro. Tenemos entonces, profesores, en fucsia resaltada la información que nos está brindando el punto de vista del autor del texto. Dice, ¿no? Darles a nuestros hijos habilidades que al mantenerlos con buena salud física y mental les permitirá recordar lo que alguna vez aprendieron. Estoy hablando de una formación nutricional. Es decir, para el autor es importante, sí, es bueno, es necesario una enseñanza, una formación nutricional, porque inclusive el que los estudiantes estén bien nutridos, bien alimentados, va a permitir que tengan un mejor desarrollo cognitivo, van a tener una buena salud física y mental. Esa es la tesis de el autor del texto, que sí es importante el enseñar nutrición, el enseñar el cómo alimentarse bien a nuestros estudiantes, porque va a tener esto una repercusión en su rendimiento escolar. Eso es, maestros, lo que nos está diciendo este texto. Entonces, el maestro es quien tiene que acompañar al estudiante a identificar esta parte, compartir con ellos, resaltar las partes importantes y consolidar en una sola expresión, ¿no? En un solo enunciado, la tesis, que, repito, lo encontramos en este párrafo. Muy bien. Si esa es la posición, es la opinión, es el punto de vista, es la tesis del autor, en los siguientes párrafos deben estar los argumentos. Y aquí tenemos 3 argumentos resaltados en verde. Los argumentos que están sosteniendo la posición expresada en el segundo párrafo, ¿no? Los niños tienen que aprender sobre buena nutrición durante sus años de formación antes de que los malos hábitos de la infancia no se puedan corregir. Es decir, la etapa escolar, el tiempo en el que los estudiantes están en las instituciones educativas, es un buen momento para que ellos adquieran buenos hábitos
¿no? Porque de lo contrario, si se hacen adultos llevando estos malos hábitos en su vida, va a ser mucho más difícil que cambien conductas. Eso nos está diciendo acá. Entonces, es una razón que el autor está dando del por qué es importante enseñar nutrición en la época escolar. En el siguiente párrafo tenemos el segundo argumento, donde nos dice entender que una dieta balanceada les proporcionará más energía, que aprenderán con más facilidad, que serán más fuertes y mejores en los deportes, ¿no? Que aprenderán con más facilidad la época escolar. Sabemos, lógico, que el ser humano está en constante aprendizaje, pero es la etapa escolar de repente en el que nosotros le damos, y aparte que es el momento, es la etapa nuestra, ¿no? En la que nosotros estamos trabajando. Entonces, es la época escolar en el que ellos están aprendiendo, y el alimentarse correctamente va a ayudar a un mejor aprendizaje. Las clases de educación física, nos dice en el quinto párrafo, que correspondería al argumento 3, las clases de educación física deben enseñar a los alumnos a mejorar su condición física y a reforzar ideas de nutrición. Es decir, en el área de educación física no solamente los estudiantes deben ejercitarse, sino también el maestro, dice, debe reforzar con una orientación a los estudiantes de una buena alimentación. Debe servir para sacarlos del sedentarismo y volverlos más activos y emprendedores. Bien, maestros, entonces, en el texto que el profesor va a trabajar en el Aprendemos, ¿por qué los colegios deben enseñar nutrición? Tenemos aquí la información relevante que ellos deben identificar. Recuerden, profesores, la importancia de resaltar en los profesores el uso de llaves para identificar los párrafos, ¿no? Aquí tenemos el uso de los números o de las letras para colocar en cada uno de los párrafos, ordenarlos, ¿no? Darles un orden, párrafo 1, párrafo 2, 3, 4, porque así va a ser mucho más sencillo también cuando el maestro pregunta y dice, ¿dónde encontramos el segundo argumento? ¿En qué párrafo está el segundo? Entonces, el estudiante que ha aplicado todas estas técnicas de subrayado, con mucha facilidad va a decir, profesor, en el párrafo 4, porque él ya lo identificó, ya lo encerró y ya lo marcó, ya lo enumeró, ¿no? Y puso ahí argumento 2. El profesor puede volver a preguntar, chicos, ¿en qué párrafo vamos a encontrar con precisión la tesis? Profesor, en el párrafo 2. Y entonces, ¿qué hay en el párrafo 1? En el párrafo 1 solamente tenemos la presentación del tema. Ya en el párrafo 2 es donde vemos con mayor claridad el planteamiento de la tesis. ¿Se dan cuenta, maestros? El que los estudiantes tengan el texto debidamente subrayado, con apuntes, es rico para que ellos luego puedan compartir con sus compañeros y con el mismo maestro las estrategias y las técnicas muy necesarias, estimados profesores, para que quede claro la comprensión del texto. Muy bien, profesores, hemos llegado a la parte final del PPT con la presentación del texto que el profesor va a trabajar y las sugerencias que nosotros estamos compartiendo con ustedes para poder compartir y hacer quizás el trabajo del maestro en aula un poco más sencillo y más ágil. Es bueno recordarles, señores especialistas, que lo que nosotros compartimos en los PPTs son sugerencias. Esto no implica que los maestros deben aplicar tal cual nosotros estamos compartiendo, no. Esto es una sugerencia, es una propuesta. Si el maestro o ustedes pueden enriquecer este material, es bienvenido. Es todo por hoy, estimados profesores. Ha sido un gusto compartir con ustedes.
conmigo será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.